Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Vamos a ver quién más se va incorporando. De todos modos, esta, esta charla se va a pasar en link para los que están en el grupo. Así que, aunque sé que no todos se van a poder conectar, pues van a tener la información la mayoría. Ya habíamos tocado anteriormente algunos temas acerca de los carbohidratos y de los azúcares también. Hoy vamos a hablar cómo esta condición se asocia con exceso de peso, con obesidad y con algunos desequilibrios hormonales. Nada más háganme saber si me escuchan bien, si se escucha bien. Ok, gracias Beto. Gracias. Sí. Pues entonces vamos a empezar. Es a grandes rasgos, por ejemplo, la vez que tocamos ya lo de los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, ese tema lo hicimos a grandes rasgos. Ahora es bien importante que sepan que parte de la nutrición y la medicina funcional es, es no solamente atacar la sintomatología, sino verificar el origen. Esa es la razón por la que ustedes en la consulta no solamente vamos a hablar de sus hábitos de alimentación, vamos a ver qué tanto desequilibrio metabólico traen consigo, ¿no? Entonces esa es la razón por la que se les piden sus estudios de laboratorio y se usa como una herramienta alterna para evaluación. Y les voy a hablar un poquito de antecedentes. Esto es historia. Fíjense que generalmente en cada país hay varias guías de alimentación. Las guías de alimentación se hacen en relación a la biodisponibilidad de alimentos de cada zona. Más o menos no sé si se acuerdan que antes del plato del bien comer, que ahora es la guía alimentaria que llevamos que se lleva aquí en México, antes de esta estaba la pirámide nutricional, ¿se acuerdan? Que era prácticamente una pirámide pequeñita donde ponía en la base los carbohidratos. Bueno, pues esa pirámide surgió por primera vez más o menos entre los 70s y después se fue haciendo algún ajuste, se fueron haciendo cambios. ¿Quién tiene por ahí su micrófono prendido? Se me hacen favor de apagarlo, chicos. Sí, ya, Poncho. Entonces, les decía que la pirámide de la alimentación fue como la primera guía alimentaria, no solamente en América Latina, empezó en Europa y empezaba como a regular algunas recomendaciones en relación a la velocidad o al incremento de los diabéticos en el mundo. En 1980, más o menos, entre los 70s y los 80s, 108 millones de adultos en el mundo eran diabéticos. En 2014 se fijaron que con el tiempo y a través de los años, en los 90, después en los 2000, fue elevando esa cifra considerablemente. Entonces las guías alimentarias se empezaron a realizar porque todos los expertos en salud se preguntaban pues que qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Empezaron a hacerles evaluación a todos los diabéticos y algunos indicadores principales entre las personas que tenían diabetes era que se encontraba grasa alojada en la pared de sus arterias y que estas personas, gran parte de la condición que tenían era o ya fuera colesterol elevado o triglicéridos elevados. Entonces ellos, sin hacer ningún otro estudio, pues dijeron que ese era el gran problema, la grasa. Y fue la temporada y en la época que empezaron a satanizar las grasas y a colocar la grasa como el principal factor importante de riesgo cardiovascular y de diabetes.
Hoy obviamente sabemos que esa condición cambió, pero en relación a, a estos estudios y a la prevalencia de diabetes en el mundo, tomaron en consideración una sintomatología bien pequeñita sin ir realmente al origen. Entonces ya después, con el tiempo, incluso yo todavía cuando les estoy hablando ya desde hace unos 7 u 8 años que yo estaba todavía en la universidad, gran parte de las guías alimentarias y las normas oficiales de salud, que son las guías de los profesionales de nutrición y médicos, gran parte de estas guías satanizaban muchísimo la grasa. En aquel entonces nos decían que el colesterol de la yema era potencialmente de riesgo cardiovascular, igual que algunas otras grasas como el aceite de coco y algunas otras grasas que nosotros ya conocemos hoy en día que se pueden utilizar y que equilibran tu ambiente hormonal. Entonces, dentro de estos indicadores, pues se empezó a realizar una campaña educacional al respecto. Empezó en España y después se extendió a toda América Latina. Las guías clínicas en América hablaban de riesgo y del riesgo potencial de las grasas y recomendaban evitarlas y eliminarlas incluso de la dieta. Esa es la razón por la que actualmente muchos tenemos incluso todavía, y yo encuentro todavía pacientes en mi consulta que le temen a la yema del huevo, que le van temiendo incluso al aceite de oliva utilizado como para aliñar en sus ensaladas, que no tienen idea de qué tipo de grasas utilizar tanto para cocinar como para aliñar sus alimentos. Entonces, aquí les hago una presentación de las primeras guías alimentarias, las pirámides de alimentación, que incluso los que son maestros no me van a dejar mentir que venían en los libros, incluso en los libros de primaria. Y la primera versión salió en 1870 y la última guía alimentaria de la pirámide de alimentación salió en 1992. Ya después se hizo una actualización en 2005 que ya tiene algunos cambios más, como unos cambios más ajustados a la realidad y que no nos permiten abusar de los carbohidratos. Entonces, aquí se las puse en la presentación, la imagen grande para que vean más o menos en qué consistía esta guía alimentaria. Y la guía alimentaria en esta pirámide, obviamente en la base era la parte más amplia y era lo que más se recomendaba. Nos recomendaban de 4 a 6 raciones de algún carbohidrato y nos recomendaban en exceso panes, cereales, arroz, pastas, patatas, y que eso fue lo que condujo a la mayoría de la población a tener un exceso de carbohidratos en su alimentación. Deben saber que hay estudios actualmente que dicen, o ya hay evidencia científica, que incluso en América Latina, incluyendo a los mexicanos, hay gente que consume hasta un 75 o un 90% del total de su dieta es a expensas de los carbohidratos. Entonces, incluso ya hay artículos que nos mencionan a los mexicanos como carbotarianos, porque no mantenemos ese equilibrio en la alimentación. En la segunda base de la pirámide de alimentación nos recomendaban raciones de verduras y hortalizas, únicamente 2. Cuando se sabe hoy en día que si bien los vegetales son carbohidratos, son de los que más debían abundar en nuestra dieta, porque tienen alto contenido en fibra, no van a tener por la fibra el mismo estímulo que otros carbohidratos como los panes, los cereales o incluso el arroz que no es integral, las pastas, no van a tener el mismo estímulo ni en tu glucosa ni en la insulina, y que contienen además vitaminas y minerales y que en grandes cantidades las calorías que te aportan son mínimas. Entonces, también en esta guía se recomendaban más de 5 frutas al día.
Aquí hay que saber, porque incluso yo lo he visto en consulta, que mucha gente me dice, Tere, es que yo estaba acostumbrado a comer de 5 a 8 frutas al día, ¿por qué me las limitas tanto o por qué me las quitas? Porque la gente cree o tiene esta idea de que consumir bastantes frutas al día es saludable. Y si bien las frutas son saludables, no dejan de contener azúcar, no deja de ser fructosa y esa fructosa en tu cuerpo se va a convertir en azúcar y finalmente va a estimular la glucosa y también la insulina. Entonces, si bien, ¿qué haríamos con las frutas? No hay que quitarlas de la ecuación porque tienen múltiples beneficios, entre ellos vitaminas, minerales, alto contenido en agua, fibra, y esto hace que la cantidad que tiene de azúcar la fruta no se absorba a una velocidad tan grande como lo haría, por ejemplo, un pan o un cereal o arroz o pasta que no tenga, o las harinas refinadas o los azúcares que no tengan fibra. Su absorción va a ser mucho más lenta, pero habría que cuidar las cantidades, incluso habría que cuidar los jugos naturales y los procesados. Un jugo natural, ya sea de mandarina, de zanahoria, o incluso los jugos verdes que tienen de base naranja, habría que cuidar las cantidades de fruta que ingerimos en un solo líquido. Acuérdense que medio litro de jugo de naranja va a tener más o menos entre 6 y 8 naranjas, igual de mandarina. Entonces ahí tendrías las calorías de 6 frutas y además sería de absorción rápida porque en la mayoría de los lugares te cuelan la fruta. Entonces hay que ser cuidadosos en esta parte. Y más arriba ellos ya recomendaban alimentos de origen animal, como los que incluyen los lácteos, el yogur, el queso y el consumo de carnes magras o proteínas. Y ya en el punto de la base o en la parte más amplia donde disminuía la amplitud de la pirámide, ya recomendaban o hacían una recomendación de disminuir el consumo de carnes grasas, embutidos y dulces, bollerías y algún otro tipo de azúcar refinada. Entonces, esto hizo en esta época que la mayoría de la gente asociara los carbohidratos como la base de la alimentación del mexicano y empezó a hacerse un abuso descontrolado de los azúcares, lo que trajo con el tiempo, obviamente, este aumento de prevalencia de diabetes y de enfermedades crónicas. Privilegiaron las harinas y la prevalencia de diabetes en México seguía creciendo, incluso con estas guías alimentarias y tomándolo también como educación para desde educación básica. Entonces, en relación a esto y a este consumo que ha sido bien difícil erradicar o controlar, la idea no es quitar todos los carbohidratos de la dieta, pero sí limitarlos y evitar, obviamente, las enfermedades o asociadas con el incremento de no solamente de energía, sino también de azúcares. Solamente para que se den una idea en relación al consumo de carbohidratos, se espera que en el 2030 uno de cada 2 adultos sean diabéticos y deben saber que entre el 85 y el 90% de las personas que tienen diabetes fueron obesos o son obesos y a su vez tuvieron sobrepeso. Y hay se llama comorbilidad a las patologías asociadas con la diabetes y que todas tienen de base, primero, o sea, todas las personas que tienen alguna patología crónica fueron obesas o tenían exceso de peso, ya fuera sobrepeso o alguna condición como antes a la diabetes que era resistencia a la insulina. Y acuérdense que la insulina es una hormona que se secreta a través del páncreas en presencia de azúcares. Entonces, también vamos a hablar de esto más adelante. Les hablaba de las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades?
son los problemas de salud o patologías asociadas a otra condición. Entonces, anteriormente, la obesidad estaba considerada como un trastorno de salud. Actualmente está dentro de las patologías crónicas que se atienden en el sistema de salud. Entonces deben saber que ahora la obesidad se está tratando como una patología porque se asocia directamente con otras patologías como la diabetes, como la hipertensión, como las dislipidemias. Las dislipidemias serían trastornos como lípidos elevados en el cuerpo, ya fuera colesterol elevado o triglicéridos elevados. Incluso la mayoría de la gente tiene LDL elevado, que es el colesterol malo, y es el que se hace más adherente a la pared de las arterias. Y finalmente el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición donde prácticamente tu metabolismo está tan desequilibrado que tú puedes tener 2 o 3 más condiciones o síntomas de estas patologías, ya fuera obesidad o elevación en la glucosa en la sangre, que es resistencia a la insulina, que si bien no es un diagnóstico de diabetes, sí es la antesala a la diabetes. Y que hay gente que incluso delgada ya puede tener colesterol o triglicéridos elevados, y que sepan que los triglicéridos elevados no son a expensas solamente de las grasas. Generalmente acuérdense que la masa muscular es un reservorio para la glucosa. Digamos que la masa muscular es un órgano donde se guarda principalmente la glucosa para utilizarse como fuente de energía. Entonces, se sabe que también la inactividad física, obviamente, no va a hacer que esta glucosa se utilice, y por lo tanto, si esta no se utiliza, se va a almacenar en forma de grasa, y es ahí donde suben los triglicéridos. No solamente a expensas de las grasas, también de los azúcares. Hay un hallazgo bien importante y que incluso es algo que yo he evaluado a través de mi experiencia en la consulta. Hay muchísimos pacientes vegetarianos que no consumen prácticamente proteínas o principalmente proteínas de origen vegetal. Hay que incluso quienes son veganos estrictos que no consumen ni derivados como el huevo y los lácteos, y consumen puras hortalizas, o sea, puros vegetales y frutas, o algunas leguminosas, pero en menor cantidad. Y es gente que al presentar sus estudios de laboratorio, hay un hallazgo bien curioso, que presentan hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Y es gente que llega a la consulta y dice, se admira porque dice, no sé por qué tengo los triglicéridos elevados, si yo la verdad no consumo grasas ni carnes. Pues ahí tienen que también el exceso de azúcares, inclusive a expensas de las frutas, puede incrementar tus niveles de triglicéridos en sangre. Entonces, incluso las frutas habría que consumirlas de forma moderada, elegirlas en el día y ya evitar este abuso de 10 a 15 frutas al día, porque no dejan de ser azúcares, y equilibrar los 3 macronutrientes en la ecuación, tanto proteínas, grasas y carbohidratos. Ahora, fíjense que yo creería que la prevalencia, digamos, que es la cantidad o la aceleración de una patología en la sociedad, ¿no? ¿Cuántas personas tienen más enfermedad, por ejemplo, de diabetes, y cómo va evolucionando esta a través del tiempo? Esa sería la prevalencia. Y la mortalidad sería las principales causas de muerte en el país. Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, que pues incluyen todas estas que ya hemos comentado, diabetes, hipertensión, y deben saber que incluso ahora la insuficiencia renal o enfermedades renales son una consecuencia a largo plazo de diabetes. Entonces, las enfermedades respiratorias, incluso el cáncer. Fíjense que
yo estuve trabajando en Pátzcuaro en un programa de riesgo cardiovascular y en todos los centros de salud se les realiza a todos los pacientes de enfermedades crónicas un cuestionario de factores de riesgo. Los factores de riesgo serían qué situaciones te conducirían a ser un cliente potencial para una patología cardiovascular como diabetes e hipertensión. Y deben saber que yo me admiré mucho porque este cuestionario de riesgo asociaba también el cáncer como última patología de factor de riesgo. O sea, deben saber que también la inflamación celular también puede ser una condición alterna a una dieta desequilibrada que a largo plazo pudiera estar conduciendo a más y más patologías. Y el síndrome metabólico, como les decía, asocia distintas patologías crónicas. Y el síndrome metabólico tiene que ver con el equilibrio hormonal. Cada vez la gente que tiene exceso de peso, sobre todo en las mujeres, se presenta allá afuera alguna disfunción hormonal como ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico, que no es otra cosa más que quistes en los ovarios. Presentan amenorrea. La amenorrea es desaparición de la menstruación y es gente generalmente con obesidad o exceso de peso y que además no es sedentaria, no hace actividad física. Presentan también endometriosis. Algunos es bien común disfunciones tiroideas, principalmente hipotiroidismo. Y acuérdense que las hormonas regulan muchísimo. Hay hormonas que incluso, digamos, regulan el apetito. Hay hormonas que regulan el control de peso, que regulan el metabolismo de nutrientes importantes, entre ellos las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Incluso deben saber que el exceso de peso podría condicionar desequilibrios en los estrógenos en las mujeres y en la testosterona en los hombres, o incluso aumentar o eliminar alguna, ya sea para los varones o para las mujeres. Entonces, eso también deben saber que el exceso de peso va muy de la mano con la infertilidad. Y entre otros, es la resistencia a la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que secreta el páncreas y que secreta en presencia a la glucosa en sangre. Y la insulina permite que esta glucosa pueda ser utilizada como fuente de energía. ¿Qué pasa cuando tú consumes muchísimos carbohidratos o no llevas un equilibrio en tu alimentación o en tu dieta y hay exceso de glucosa en sangre? La insulina se secreta en grandes cantidades, viene una tormenta de inyección de insulina y la resistencia a la insulina es, digamos, que imaginen que la insulina se hace borrachita, sube demasiado que ya no se puede utilizar de forma adecuada. Se los voy a poner porque esto es una duda que a lo mejor muchos no comprenden, pero se las voy a explicar de una forma bien sencilla. La exposición a cualquier cosa o digamos a cualquier condición siempre va a aumentar la resistencia. Y se los voy a poner con un ejemplo bien sencillo. A una persona que consume alcohol. Una persona que consume alcohol y que ya tiene problemas de adicción, tú sabes que exponerle el alcohol, o sea, tú no le vas a decir a una persona con alcohol, consume poquitito, una copita y no pasa nada. Si esa persona tiene una adicción, cualquier exposición le va a desequilibrar y le va a crear resistencia. Eso es lo que sucede, es muy parecido a lo que yo les platico con la resistencia a la insulina. Digamos que ya es una condición que ya no se puede controlar y ese es el principal problema de los diabéticos. Obviamente ya cuando tú tienes diabetes y ya tienes un diagnóstico, el diagnóstico de diabetes ya quiere decir que tu páncreas está dañado. Hay unas células que se llaman beta, que son las que producen directamente la insulina y se dañan.
Entonces, esa es la razón por la que también nosotros, cuando ustedes van a consulta, les pedimos sus estudios de laboratorio, porque hacer una detección oportuna puede evitar que tú tengas diabetes a largo plazo. Entonces, de ahí la importancia. Lamentablemente, la mayoría de la gente que acude a consulta y trae un estudio de laboratorio ya tiene una patología de base. Entonces, deben saber que todos estos estudios, incluso la alimentación y el tratamiento nutricional y la actividad física, pues es eso, son tratamientos no farmacológicos. Entonces, pues habría que poner atención en esto. Y vamos a comentar aquí cuáles son los principales factores de riesgo para estas patologías crónico-degenerativas. Y fíjense qué sencillo es esto. El sedentarismo, no practicar actividad física, ya dijimos que el músculo es un reservorio para la glucosa y que solamente se va a utilizar si nos activamos. Dietas perjudiciales o desequilibrios en la alimentación. Hay gente que lleva su plan de alimentación de lunes a viernes y consumen, no sé, de 1,200 o 300 hasta 1,500 calorías y en un fin de semana se chutan hasta 3,000 o 5,000 calorías. Estos desequilibrios en la energía también provocan desequilibrios hormonales. El uso nocivo del alcohol y el consumo de tabaco. Si se fijan, prácticamente estos hábitos, estos malos hábitos, no tienen que ver con la genética. Si bien la genética impacta, es mínimo. El resto es ambiental. Lo ambiental es qué comes, qué no comes, duermes adecuadamente, haces o no ejercicio, consumes alcohol, consumes tabaco, y prácticamente eso es algo que ustedes pueden impactar directamente con sus hábitos día a día. Así que aparentemente parece ser algo súper complejo, pero no. O sea, prácticamente es el ambiente, tú lo puedes ajustar, tú lo puedes cambiar y lo puedes modificar. Así que dejen de culpar a sus papás porque tienen diabetes o porque tienen obesidad o tienen alguna patología crónica. Si bien sí tiene que ver la genética, tiene que ver mínimamente en relación a esto. Prácticamente la genética se asocia entre un 10 y un 20% y lo ambiental, lo que tú puedes impactar directamente con tus acciones, impacta hasta en un 80%. Ahora, vamos a hablar directamente de los azúcares. Y aquí valdría la pena saber que hay muchísimos tipos de azúcares o carbohidratos. Vamos a llamarle carbohidratos a todo lo que en tu cuerpo se convierta en glucosa. Entonces, deben saber, principalmente, vamos a dividir los carbohidratos en complejos y en simples. Los carbohidratos complejos serían aquellos que van a tener fibra. Acuérdense que la fibra hace que los niveles de glucosa en sangre no sean tan elevados, te va a dar la energía por periodo largo, más prolongada, porque va a retardar que el paso del estómago hacia el intestino de estos azúcares sea más lento. Que si tú consumieras, por ejemplo, un pan que no tiene fibra, esta absorción va a ser mucho más rápida. Y no se diga el alcohol. El alcohol, el 80% del azúcar contenida en el alcohol, que es el etanol, se va a depositar o almacenar directamente en el hígado. Entonces, vamos a hablar de estos azúcares como de los azúcares refinados. Y aquí ponen la ecuación los jugos naturales, porque concentran azúcares, los jugos procesados, los refrescos, las sodas, la bollería, que sería producto de panadería, como las galletas, como los panes, los dulces, los caramelos, las nieves, la panela. Aquí incluyen incluso la miel de agave, la panela, el azúcar mascabado, todo es azúcar, no deja de ser azúcar, y si se fijan, todos estos no tienen fibra. Ahora es bien importante que sepan que la sacarosa, que es el azúcar de mesa, proviene de la caña, y la caña es una fruta. De ahí que sepan que si bien hay que consumir frutas, habría que
controlar la cantidad, sobre todo en las personas que llevan una dieta vegana o volacto vegetariana, donde su consumo de frutas es mayor, habría que equilibrarlo. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar? Es 8 veces más adictiva que la cocaína. Hablábamos de la exposición y la resistencia, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo siempre les recomiendo que en casa no tengan este tipo de alimentos, ya fuera galletas o dulces, porque es altamente adictiva. Lo que les decía, como la persona que tiene abuso de alcohol, ¿no? Entonces, si tú le dices, bueno, equilíbralo, te voy a dejar la tacita de alcohol, pues no, hay que quitarlo. Y la idea es tampoco satanizarlo, hacerlo eventualmente mientras hagas ejercicio y lleves gran parte de la mayoría o la mayoría de tu alimentación sea natural y saludable, podrías hacerlo sin ningún impacto en tu salud 1 o 2 veces por semana y sin convertir esto en un exceso o un abuso. Todos los productos procesados e industrializados deben saber que mejoran el sabor con azúcar. Así que tengan cuidado, porque el 80% de los productos de un supermercado van a tener azúcar añadida y pueden disfrazar un alimento sano por un alimento con alto contenido en azúcar. Toda la gente cree que un yogur es saludable, pero si tú consumes un yogur de fruta que ya trae en la base jarabe de fructosa, o trae mermelada, o trae alguna fruta, va a tener alto contenido en azúcar. Entonces, gran parte de estos productos están añadidos con azúcar. Eso es lo que habría que cuidar. Yo recomendaría que generalmente dejaras de postre para tus comidas, principalmente en el desayuno, en la comida, las frutas. Las frutas contienen sí, fructosa de forma natural, que al final se va a convertir en azúcar, pero tienen eh, sobre otros productos fibra, vitaminas y minerales, alto contenido en agua, que van a contrarrestar este pico de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Deben saber que la alimentación tiene efectos sobre las hormonas que equilibran el metabolismo. Entonces, la insulina, que responde a la glucosa, que se activa en respuesta a la glucosa, es una hormona que regula gran parte del control de peso. La insulina elevada, deben saber que inhibe la oxidación de grasita, o sea, te va a dificultar perder peso. Ahora, fíjense que es bien chistoso. Yo estoy escuchando a un médico europeo que se dedica a la medicina funcional, y yo no había reparado en una cuestión bien curiosa. ¿Por qué generalmente la gente llega a consulta y dice, es que tengo ansiedad por comer, a todo rato me dan ganas de comer algo? Y no es ansiedad por comer, es adicción por los azúcares. Tú no vas a decir en la tarde, o vas a tener antojo de, ay, se me antojaron los nopales, quiero una calabacita o quiero un brócoli. Nadie dice eso. Generalmente nos dan ganas de comer galletas, pan, refresco, donas. Nos dan ganas de comer, si se fijan, productos procesados y altamente azucarados. Tú te dan ganas de comerte una coquita, todos dicen, ay, sí, vamos a hidratarnos con una coquita. Pero ¿por qué? ¿Por qué no sería únicamente como esta ansiedad de hambre? No es solamente el hambre, tiene que ver con la adicción tan alta que nos ha creado el azúcar añadida en ciertos productos procesados. En nuestros antepasados, generalmente, que no tenían estos productos procesados, pues ¿cuáles eran sus postres de la naturaleza? Las frutas. No había más, incluso algunos frutos secos como las nueces, las almendras, los cacahuates, podrían ser otros frutos secos, pero no tienen azúcar añadida. Entonces pónganse a pensar un poquito en eso. Yo no había reparado y se me hizo bien interesante. La mayoría de la gente que confunde esta ansiedad por comer, no es a todos los alimentos. O sea, como te digo, tú no vas a decir, un nopalito se me antoja ahorita en la tarde. No, generalmente son productos procesados.
Ahora, pues ya habíamos comentado que nos llaman carbotarianos porque el mexicano consume hasta un 80% del consumo total de su energía es expensas de azúcar. Y deben saber que los azúcares estimulan la producción de triglicéridos y a la vez que se produzca colesterol hepático. El hígado graso también es una condición común en gente con exceso de peso y obesidad. Y aquí, a grandes rasgos, para ya no entretenerlos más, vamos a hablar del conteo de carbohidratos. Si se fijan, ustedes van a tener, o los que están en el plan de nutrición, van a tener carbohidratos en su dieta. Elegimos dentro de los carbohidratos los más saludables, los que tienen más contenido en fibra, porque ya sabemos que estos van a tener un estímulo menor a tu glucosa en sangre y por lo tanto en respuesta a la insulina. Y estamos metiendo, se trata de meter los cereales que te aportan, que tienen más contenido en fibra. Ya se sabe también que hay que consumir arroz con fibra. Los vegetales también no son una fuente de carbohidrato. Las frutas tienen fibra y todo lo que en general sea integral. En las mujeres, en su plan de alimentación, incluyendo frutas, van a tener en promedio 5, a veces más, menos, carbohidratos por día. Aquí no hay que meter, o sea, aunque son carbohidratos los vegetales y que debían ser los carbohidratos más abundantes en tu dieta, vamos a contar los que te aportan muchas más calorías. Entonces, la mayoría de las mujeres van a tener 5 carbohidratos, incluyendo sus frutas, y que pueden incluir pan de caja, tortillas, paquetitos de salmas, 1/3 de taza de avena, un equivalente de fruta, 1/3 de taza de arroz, cocido ya. Entonces, todos estos son carbohidratos. Los hombres van a tener una cantidad mayor, generalmente entre 8 y 10. Si están en control de peso, puede ser que entre poquitos menos de 8, entre 6 y 8. Entonces, fíjense poquito. Vamos a contabilizar los carbohidratos que tiene un pan. Más o menos en promedio, un pan va a tener entre 4 y 5 carbohidratos. El refresco va a tener yo creería también entre 4 y 5 carbohidratos. Una galleta de las Príncipe, por ejemplo, va a tener como 1.5 carbohidratos, más o menos. Y así le vas contando. Ya dijimos que un jugo de frutas, por ejemplo, un jugo de mandarina que tiene 6 mandarinas, va a tener 6 carbohidratos a expensas de las frutas. Entonces, imagínense si ustedes consumen alimentos de esta manera en el día. Si yo te equiparara las calorías que tiene, por ejemplo, una tortilla, un pan de caja, 1/3 de taza de avena, 1/3 de arroz y una fruta, van a tener entre 60 y 70 calorías. Un pan va a tener, dependiendo del pan, hasta de 250 hasta 400 calorías. Un refresco de lata te va a aportar 300 calorías. ¿Sí se fijan la diferencia? Entonces, si tú en la mañana te comiste tu café y le pusiste 2 cucharadas de azúcar y además te comiste la concha y encima te comiste los chilaquiles con 3 tortillas y además acompañaste con fruta, tú ya puedes incluir ahí hasta 10 carbohidratos de los 5 que tienen las mujeres al día o de los 8 o 10 que tienen los hombres al día. Imagínate que tus 3 comidas principales fueran así. Entonces, ya tú tendrías más o menos entre hasta 20 y 25 carbohidratos de 5 o 6 que deben consumir las mujeres para mantener su peso y de entre 6 y 8 o hasta 10 que debían consumir los hombres para control de peso. Obviamente estos carbohidratos pueden incrementarse un poquitito si tú vas a hacer actividad física de más de 2 horas o si vas a hacer entrenamiento explosivo de alta intensidad.
sí habría que consumirlos, pero únicamente en esos casos. Y quitarlos los días que no vas a hacer ese tipo de entrenamiento. Ahora, ¿qué otras hormonas se pueden ver alteradas cuando hay un consumo excesivo de azúcares? Hay otras dos hormonas importantes también para el metabolismo. Una se llama leptina y otra se llama grelina. La leptina es una hormona que regula el apetito, lo disminuye. Digamos que es la hormona que te avisa que tú ya estás saciado. Entonces, se ha encontrado en diversos estudios que la leptina está súper elevada en personas con obesidad. Y ustedes dirán, bueno, podría ser que a mayor leptina, una persona con exceso de peso tuviera menos hambre. Sucede lo mismo de que les hablaba con la resistencia a la insulina. Cuando tú tienes receptores muy elevados de alguna hormona en el cuerpo, la hormona ya no trabaja adecuadamente. Es como cuando ustedes se inyectan descontroladamente antibióticos. Tu cuerpo crea resistencia a los antibióticos y estos ya no cumplen su función de forma adecuada. Lo mismo sucede con estas hormonas. Desequilibran esos neurotransmisores y están tan presentes en el cuerpo que ya no cumplen su función. La grelina también es otra hormona que interviene. Digamos que la grelina aumenta cuando tú vas a tener hambre, aumenta un poquito en el cuerpo y disminuye cuando ya estás saciado. Entonces, digamos que es la que regula el hambre en el cuerpo. Y bueno, ya habíamos hablado de la insulina. Y chicos, esto sería a grandes rasgos todo. Si se fijaron, está bien interesante y bueno, es un tema que no se acaba. Es súper vasto. Y les doy oportunidad, unos minutitos por si tuvieran alguna duda, se la resuelvo con gusto. Bien. Pues si no tenemos dudas, porque yo creo que es un tema que quedó bastante claro, y si se fijan, aunque ya habíamos hablado de estos temas en algunos retos anteriores y que hay gente que ya ha repetido algunas otras charlas, deben saber que no es solamente el consumo de carbohidratos o equilibrar tu alimentación, sino que esto se asocia directamente con tu equilibrio hormonal. Ya sabemos que el tejido adiposo es donde se acumula gran parte de la célula grasa, tiene muchísima función endocrina, tiene función metabólica y hormonal. Entonces, pues hay que cuidarlo y equilibrarlo directamente con la alimentación y que sepan que ya la alimentación saludable y la actividad física, pues es un tratamiento no farmacológico y habría que mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Chicos, pues es un gustazo tenerlos a todos. Les voy a mandar el link ahí al grupo y chequen por ahí el calendario porque tenemos también pronto una receta saludable, ¿vale? Que tengan bonito día, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Tere. Hasta luego. A ti, Beto. Nos vemos. Bye, bye.